Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos con nuestra segunda semana de Alimento Diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Ha llegado el momento de que Dios gobierne la tierra. Autor Pedro Don. Título de la semana: La Palabra de Vida y la Comunión de Vida. Día martes, leer con oración. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Repetimos: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Título del día: Introducidos en la comunión de vida. Todos los libros y cartas del apóstol Juan fueron escritos alrededor del año 90 después de Cristo, en Éfeso. En aquella época, la Iglesia sufría por el surgimiento de la herejía que decía que Cristo no había venido en carne. Los escritos de Juan tenían como objetivo librar a la Iglesia de este error diabólico. El diablo siempre induce al hombre a mezclar la fe con la lógica humana, y por lógica es inconcebible que Jesús, siendo Dios, se hiciera hombre. De ahí surgió el gnosticismo. El gnosticismo comenzó a finales del primer siglo y busca comprender las cosas de Dios a través de la razón humana. Algunos no creían que Jesús fuera concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Pensaban que Jesús nació como nace todo hombre común y que Cristo había entrado en su cuerpo en su bautismo y había abandonado su cuerpo antes de su crucifixión. Se trata de intentos de explicar, mediante la lógica humana, las cosas pertinentes a Dios y los hechos sobrenaturales y espirituales relacionados con la fe. El gnosticismo comenzó a distorsionar la verdad con este tipo de explicaciones y predicaba que solo unos pocos afortunados eran capaces de profundizar en el conocimiento espiritual, razón por la cual podían vivir una vida humana perfecta. Esto no existe y es totalmente contrario a la verdad bíblica. Por esta razón, Juan enfatizó en sus escritos que las cosas de Dios no son tangibles por la lógica humana y no pueden analizarse con la razón. Las cosas propias de la fe solo se vuelven accesibles una vez que aceptamos la palabra de Dios, creyendo en ella, que es una persona viva. Por eso Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Capítulo 1, versículo 1. Cristo, la palabra, ya estaba en el principio con Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 4. Recibimos la vida de Dios al creer en Cristo, la palabra de vida. Conforme a lo que leemos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto, y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Esta vida es Jesús. Nuestro Señor Jesús es la vida misma. La palabra que el apóstol Juan anunciaba a la iglesia era la vida. La palabra de vida, la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó, es la misma que anunciamos. El apóstol Juan además dijo:
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. La palabra que Juan anunciaba era diferente de cualquier otra palabra. El objetivo de anunciar la palabra de vida era introducir en la comunión de vida a quienes la oían y creían. Es decir, todos los que reciben la vida de Dios son introducidos como miembros del cuerpo de Cristo. Esta comunión, en primer lugar, es con los apóstoles, que son los canales por los que Dios transmite la palabra de vida. Juan era uno de esos canales. Comunión significa participación. Quien recibe la palabra de vida participa de la comunión, es decir, entra en la circulación de vida junto con quien la anuncia. Juan anunció la palabra, pero dijo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, parte B. Esto significa que Él no era la fuente, sino más bien un canal, solo un transmisor. La fuente de la vida es el Padre, y el Hijo es la vida eterna misma, que Dios quiere dar al hombre. Nosotros, que no teníamos ningún acceso a Dios, fuimos introducidos en la comunión de vida al creer en la palabra de vida. Cuán maravilloso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.